El Dios del mañana. Neil Donald Walsch. Rediseñar a Dios. Capítulo 16. El final de la fuente única. De acuerdo, vale. Entiendo que la unicidad, la falta de necesidad, y la incondicionalidad son algunas de las verdades fundacionales de la nueva espiritualidad. Sé que hay más. ¿Cuáles son? No te lo voy a decir. ¿Perdón? He dicho que no te lo voy a decir, no aquí. ¿Por qué no? Porque si las pusiera todas, convertirías esto en tu Biblia. No lo haría. Bueno, alguna gente sí lo haría, créeme. Sí, percibo el problema. Entonces vamos a evitar eso no poniendo todo en un solo libro, ni erigiéndote a ti como la fuente única. La verdad es que la fuente única reside dentro de cada persona. Esa es otra verdad fundacional de la nueva espiritualidad, y es la última que vamos a comentar aquí con detalle. Cualquiera que desee saber más acerca de las verdades fundacionales puede hacerlo si se dirige hacia dentro de sí mismo. Busca adentro, pregunta adentro, averigua adentro, indaga adentro, ve hacia adentro, pues si no vas hacia adentro, vas hacia afuera y te privas a ti mismo. Te privas de las respuestas que te satisfacen, de la paz que está en ti, del gozo que emana de ti, del amor que se transforma en ti. El amor realmente se transforma en ti, te hace de hecho parecer realmente maravilloso, y se convierte en ti mientras hace que tú te conviertas en él. Eso es lo que el amor hace. Es transformador. Le da la vuelta a todo. Pero, para que la experiencia sea personal y duradera, el amor, como la sabiduría, debe provenir de dentro de ti, de cada uno de vosotros. Entonces ahora, si deseas saber más sobre la nueva espiritualidad, es el momento de ir hacia adentro. Medita, delibera, reflexiona, revisa lo que has recibido aquí, y pondera esas cosas en tu corazón. Pero, ¿qué pasa si la gente desea de verdad expandir su discernimiento y elevar su consciencia empleando los instrumentos de su mundo exterior? ¿No pueden hacer eso? ¿No es un proceso legítimo o práctico salir hacia afuera para ver lo que otros están experimentando y lo que tienen que decir sobre su experiencia? Desde luego que sí, siempre que esa búsqueda en el afuera no se convierta en un situar afuera. Ayúdame con esto. Si vas hacia afuera para recopilar lo que tu mundo tiene para ofrecerte para responder a la búsqueda de tu verdad interior sobre Dios y sobre la vida, recibirás la información que buscas. Prácticamente te caerá encima, tal y como sospecho que pasó con este libro. Si, por otra parte, colocas fuera de ti mismo toda autoridad en esas materias, convertirás lo que encuentres fuera de ti mismo en lo que solo se puede encontrar dentro de ti, tu fuente santa. Recuerda siempre esto, tu fuente santa reside en un solo lugar, dentro de ti. Pero hay algunos maravillosos seres que ayudan en nuestro mundo externo, ángeles los llamarías, y que, si entiendo correctamente la cosmología de esta nueva espiritualidad, han llegado a nosotros para ayudarnos en nuestra búsqueda interior, compartiendo los frutos de su propia búsqueda. Sí, y todos vosotros sois esos ángeles. Cada cual tiene asignada la tarea de despertar al otro, de recordar a cada cual quién es realmente, y de compartir con cada cual vuestra propia experiencia y vuestros procesos, de la manera más auténtica y transparente que podáis. Porque nunca sabemos cuándo lo que decimos o lo que hacemos hará que se encienda la luz dentro de otro ser, mostrándole su ser a sí mismo, abriéndole a su siguiente sabiduría más profunda, y devolviéndole de vuelta a sí mismo. Exactamente. Ya lo has captado. Entonces, no vamos a ponerlo todo en un solo libro, ni dárselo todo a una sola persona y hacer que emane de una sola fuente, sino que más bien vamos a permitir que la vida sea la que nutra a la vida con los secretos de la vida mediante el proceso de la vida misma. Le diremos a cada cual que simplemente mire a su alrededor, y que vea lo que la vida les brinda como la siguiente experiencia externa, que les lleva a una mayor sabiduría desde adentro. Y la disposición a involucrarse en ese proceso será el test del compromiso real que tiene cada cual para crear el espacio donde pueda emerger una nueva espiritualidad sobre la tierra. Cualquiera que piense que todo se trataba de que se iba a encontrar, en las páginas de un solo libro, todo lo que hay que decir sobre este asunto, está todavía capturado en el pensamiento del viejo paradigma. Del Dios del ayer era de quien se decía que su mensaje completo se encontraba en un solo texto sagrado. Quienes conocen al Dios del mañana nunca harían esa afirmación. De hecho, esa afirmación es lo que hace que el Dios del ayer sea tan peligroso. Porque si no acogías una doctrina específica, ofrecida por una sola fuente individual, registrada en un solo libro sagrado, no formabas parte de la comunidad de creyentes, y no eras aprobado, sino que eras ridiculizado, evitado, marginado, condenado, oprimido, atacado y asesinado. El Dios del mañana no hará tal afirmación de singularidad de la fuente, y los conceptos de la nueva espiritualidad no contendrán ninguna doctrina de exclusividad. La nueva espiritualidad es un sistema abierto, no uno cerrado,
es un sistema siempre creciente, siempre expansivo, siempre deviniendo lo que va a ser a continuación, nutriéndose de la vida misma y de la experiencia acumulativa de aquellos que la viven. No estamos hablando aquí de una doctrina única, explicada en un solo documento, sino de una experiencia, compartida por muchos en una multitud de libros, registros e informes personales de esa experiencia colectiva. Entonces la nueva espiritualidad no es simplemente convertir a conversaciones con Dios en una nueva religión. Es cualquier cosa antes que eso. Si fuera eso, te diría que quemaras todos estos libros de conversaciones, y los olvidaras para siempre. Estos libros tienen un gran valor, pero solo en tanto que la experiencia individual de un ser humano. Tomados en su contexto, su valor es inestimable. Convertidos en el texto oficial o en la fuente sagrada de alguna forma nueva de expresión espiritual, podrían ser peligrosos, y podrían convertirte a ti en alguien peligroso. No tengo la intención de convertirme en un peligro. Entonces dejarás claro, donde quiera que vayas, que la experiencia que has tenido la puede tener todo el mundo, y que muchos la han tenido. Harás que el mundo entienda que cada cual está teniendo conversaciones con Dios todo el tiempo, y que la cuestión no es a quién le habla Dios, sino quién escucha. Resistirás toda tentación que tengas de permitir que otros te coloquen a ti o al material que has ofrecido en algún tipo de categoría especial, o que te llamen la fuente de su verdad espiritual. Créeme, me resistiré a eso. Lo he hecho, y lo seguiré haciendo. Bien, porque nada podría matar la nueva espiritualidad más rápido que la idea o la impresión de que está viniendo de una fuente humana individual. Está viniendo de una sola fuente, sí, pero no de una fuente humana individual. Está viniendo de la fuente única que fluye a través de todos los humanos, y ciertamente, de toda la vida, por doquier. Como esto es así, parecerá que no es exactamente la misma, de persona a persona. Al emanar a través de cada forma de vida individual, y al ser expresada por esa forma, contendrá el reflejo específico de esa forma. Puede parecer, puede sonar y ser percibida como muy similar, sí, pero nunca parecerá, ni sonará ni se sentirá como idéntica. Y si lo hace, cuidado. Ese es un claro signo de que se está creando un dogma. Siempre me acuerdo de que dogma, dicho al revés, es soy Dios. Cosa que, lógicamente, sucede solo en inglés. Nota del traductor. Claro, cuando la gente lo entiende todo al revés, eso es lo que puede suceder. Comienzan a hacer de su dogma su Dios. Pero no es el dogma lo que es Dios, sino cada cosa viviente. Así que mantente en guardia por si otros convierten a este o a cualquier otro mensaje en un dogma, y entonces, convierten a ese dogma en su Dios. Para encontrar tu definición y tu experiencia de lo divino, no busques en una sola fuente, sino en todas, e incluso en toda la vida. No rechaces nada, sino más bien incluye todo. No digas que la verdad está exclusivamente aquí o allí, sino, más bien, que la verdad no está ni aquí ni allí, sino por todos lados. Está en el Corán, y está en los Upanishads. Está en el Bhagavad Gita y en la Biblia. Está en las partes de la Biblia que se llaman Torá, y en las llamadas Salmos y Nuevo Testamento. Está en el libro de Mormón y en el libro de las palabras ocultas. Pero tienes que saber esto, en su totalidad, no está en ninguna parte. Y en parte, está por todos lados. Todas esas fuentes, tomadas individualmente, contienen comprensiones incompletas. Por tanto, suplica a todos quienes quieran vivir la nueva espiritualidad que consideren que cada libro es sagrado y que cada mensajero también lo es, así como ellos mismos son sagrados, y que consideren que el hecho de vivir sus propias vidas ya está escribiendo el libro de su verdad más sagrada. Recuérdalo siempre. La vivencia de tu propia vida está escribiendo el libro de tu más sagrada verdad, y aporta la evidencia de ella. Segunda parte. La cuarta transformación. Capítulo 17. Nuevas maneras de experimentar a Dios. En su emblemático libro La batalla por Dios, Karen Armstrong, quien como dije antes es una de las comentadoras más importantes sobre asuntos religiosos, decía que el colapso de la devoción enraizada en el mito y en el culto, durante la Ilustración, forzó a la gente de fe a captar nuevas maneras de ser religioso. Y lo que entiendo que decimos aquí es que lo mismo está a punto de suceder de nuevo en el futuro más cercano, ¿es así? Sí, y lo es por la misma razón. La humanidad va a alcanzar muy pronto el punto crítico en cuanto a poder constatar colectivamente que el Dios del ayer no puede servir al mundo del mañana. Sí, habrá pronto otro colapso de la devoción enraizada en el mito y el culto, y la raza humana captará una vez más nuevas maneras de ser religioso. Creo que a esto lo voy a considerar como el inminente cambio que conlleva lo que llamaré la cuarta transformación. ¿Así? Para ponerlo en contexto, permíteme regresar a las intuiciones de mi amigo Duane L. Jin, que escribió, en Promise Head. La primera transformación ocurrió cuando la humanidad despertó aproximadamente 35.000 años atrás.
La segunda vez fue aproximadamente 10.000 años atrás, cuando la humanidad intercambió la vida nómada por una existencia más sedentaria en pueblos y granjas. Como parte de este segundo cambio, y más o menos 5.000 años atrás, vimos erigirse a las ciudades-estado y los comienzos de la civilización tal y como la conocemos. Duane dice que la tercera vez que nuestro paradigma perceptivo fue transformado fue hace más o menos 300 años, cuando la estabilidad de la sociedad agraria dio pie al materialismo y al radical dinamismo de la era científico-industrial. Cada vez que el paradigma humano prevaleciente ha cambiado, todos los aspectos de la vida han cambiado con él, incluyendo el trabajo que hace la gente, la manera de vivir juntos, el modo de relacionarse unos con otros, y cómo perciben su papel en la sociedad y su lugar en el universo. Eso suena exactamente como lo que estás diciendo que va a pasar mientras la humanidad acoge al Dios del mañana. Sí, lo has captado con precisión. Bueno, en realidad, lo hizo Duane. Todo lo que estoy haciendo aquí es extender su lógica y llamar a este despertar espiritual, la cuarta transformación. Esta es una revolución que ha tardado en llegar. Como se dijo antes, parece que en nuestra sociedad ha habido una revolución en todo, salvo en la espiritualidad. La ciencia ha visto avances que han quitado el aliento a la gente. La medicina ha visto avances que han extendido el periodo de vida más allá de nuestras más locas fantasías. La tecnología ha visto avances que han catapultado a nuestra especie al umbral de su propia capacidad para comprender y tratar con lo que estaba siendo creado. La política, la economía, la industria y las artes, todo, prácticamente todo, ha avanzado, salvo la religión, salvo nuestras comprensiones espirituales, que parecen haberse quedado justo como eran varios miles de años atrás. Y la conclusión es esta. La humanidad no puede continuar resolviendo los dilemas del siglo XX con las pautas del siglo I, y mucho menos con pautas de antes de ese momento. Esto sería análogo a que en una sala de cirugía del siglo XX se utilizaran los instrumentos del siglo I. Los desafíos morales, éticos y sociales del mañana no pueden ser afrontados empleando las comprensiones y las instrucciones del siglo XVIII, del X o del VI. Esas instrucciones y comprensiones no es que estuvieran equivocadas, que fueran malas, simplemente estaban incompletas. Pero a menos que reconozcáis esto, a menos que la humanidad pueda admitir que no sabe todo lo que hay que saber sobre Dios y sobre la vida, no puede haber esperanzas de que continúe la vida tal y como la habéis conocido en vuestro planeta por mucho más tiempo. Ya habéis, de hecho, renunciado a muchas de las cosas antes usuales en la Tierra. ¿Cuánto más estáis dispuestos a sacrificar antes de ver lo que está justo frente a vuestros ojos? Pero hay quienes dicen que el problema es precisamente lo opuesto a la manera en que se está planteando aquí. Dirían que el problema real es que nos hemos desviado de las comprensiones e instrucciones de nuestros padres y de los padres de nuestros padres, y que la humanidad necesita regresar a las pautas antiguas de sus tradiciones de sabiduría, y no alejarse más aún de ellas. Las comprensiones fundamentalistas de las Santas Escrituras de todas vuestras tradiciones de sabiduría son sabias de muchas maneras, e incompletas, y por tanto peligrosas, de muchas otras maneras. Honrad la tradición, pero expandid la comprensión. Ahí está el truco ahora. Eso es lo que las religiones deben hacer justo ahora si esperan ser útiles para los humanos en los años por venir, o siquiera para poder sobrevivir. Honrad vuestras tradiciones de sabiduría, pero expandid vuestra comprensión. Esto es lo que sucederá cuando la humanidad abrace al Dios del mañana. Entonces, ¿podemos ser más concretos acerca de cuándo ocurrirá todo esto? Visto individualmente, el proceso de la evolución en sí mismo se desplazará mucho más rápido para quienes están eligiendo conscientemente crear la manera en que están evolucionando. Para aquellos que se vean a sí mismos como testigos, más que como participantes en el proceso de la evolución, será más lento. Visto colectivamente, la velocidad con la cual el proceso sigue adelante depende del número de personas que elijan, individualmente, crear su evolución conscientemente, de cómo de rápido se encuentren unos con otros y puedan acordar la cocreación de sus mañanas juntos, y de cuán pronto ese número alcance la masa crítica. Esto es también una condición que la humanidad puede controlar. Si se unen grandes números de personas, si crean un equipo, y si eligen experimentar la evolución consciente, la humanidad podría alcanzar la masa crítica en un periodo muy breve. Décadas, y no siglos. Y quizá ni siquiera décadas, sino años. Todo depende de vosotros. Ello depende totalmente de cómo respondáis a la llamada. Todo depende de si siquiera escucháis la llamada. Pues el alma de la humanidad clama hoy en día, ¿quién estará en el equipo de la humanidad? Pero esto no es un equipo en un sentido de nosotros contra ellos, ¿no? Quiero decir, no es una competición, o algo por el estilo. No. Es un equipo en el sentido de un esfuerzo unificado, de una cocreación, una tarea conjunta. No estáis compitiendo con nadie porque no hay otro equipo con el que competir. Piensa en la vida como si fuera un juego, pero no una competición.
En el pasado habéis pensado en ella como si fuera una competición. Estabais compitiendo contra la naturaleza, contra los demás, contra la vida misma, que veíais como vuestro oponente natural. Pero la vida no es vuestro oponente y nunca lo ha sido. La naturaleza no es vuestro oponente, y nunca lo ha sido. Los demás seres humanos no son vuestros oponentes, y nunca lo han sido. Y Dios no es vuestro oponente, y nunca lo ha sido. Y parece como si en esto hubiera consistido en gran medida nuestro desafío, que la humanidad haya estado colocando a Dios, y prácticamente a todo lo que Dios ha creado, en el papel de oponente. De muchas maneras eso es cierto, sí. Habéis estado viendo muchas cosas como negativas. Habéis imaginado que Dios se oponía a vosotros y que teníais que temer a Dios. Habéis imaginado que la naturaleza se oponía a vosotros y que teníais que conquistarla. Habéis imaginado que la vida misma era una lucha, y que estaba destinada a serlo. No tenéis que conquistar la naturaleza, solo tenéis que cooperar con ella. No tenéis que luchar contra la vida, meramente tenéis que fluir con ella. Y no tenéis que temer a Dios, sino meramente ser uno con Dios. Y lo mismo es cierto de las religiones. Ellas tampoco son nuestros oponentes. Meramente tenemos que cooperar con ellas y ayudarlas a continuar buscando la verdad más elevada, y a ayudarnos a encontrar nuestra propia vía para ello. Es correcto. La nueva espiritualidad nunca condenará a la religión tradicional, sino que siempre buscará incluirla en el proceso por el cual se sigue revelando la verdad divina. Hay muchos, demasiados tesoros en vuestras tradiciones religiosas, como para abandonarlos así como así. El futuro de la humanidad con respecto a la religión no está en la deserción, sino en la disección, no está en el rechazo, sino en el rejuvenecimiento. Lo que los humanos harán en los años justo por venir es comenzar a diseccionar sus religiones, mirándolas de cerca, explorándolas pieza por pieza, examinando doctrina a doctrina, para ver lo que tiene sentido y lo que no, lo que es funcional y lo que es disfuncional, lo que funciona y lo que no, en el mundo del mañana. Entonces esas tradiciones rejuvenecerán, soltando suavemente lo que ya no es beneficioso, y añadiendo las nuevas intuiciones, las nuevas ideas y las nuevas verdades que nacen a partir del nuevo discernimiento y de la consciencia expandida que formará la base de la nueva espiritualidad. Así que la religión no desaparecerá de la faz de la tierra. Por el contrario, será más ubicua que nunca. Pero habrán pasado los días de las enseñanzas de una deidad airada, celosa, castigadora. Se habrán marchado las justificaciones morales para la venganza y la retribución. Se habrán marchado las doctrinas de exclusividad y de ser mejor, que han ensombrecido el rostro de muchas religiones en el pasado. Y junto a la religión, se erigirá una nueva forma de expresión humana para el impulso hacia lo divino, una expresión que no estará enraizada en textos codificados y en enseñanzas, sino en la experiencia, momento a momento, de cada persona que busque sinceramente a Dios. Y afortunadamente ninguna forma de expresión reclamará ser superior, ni subestimará a otra de ningún modo. Así es como será. Por difícil que ahora sea de concebir, vuestras religiones oficiales están dejando de considerar a las demás religiones como equivocadas. Y la nueva espiritualidad abrirá las puertas de la aceptación a todas las formas de verdadera y honesta búsqueda de sabiduría. Esta será la nueva manera en que la humanidad interactuará con Dios, y producirá una nueva manera de interactuar con cada cual, una manera que podría cambiar el mundo para siempre. ¿Cómo sucederá esto? ¿Quién hará que todo esto surja? ¿Y cómo puedo yo ayudar si quiero? Esto no ocurrirá mediante el liderazgo de una sola persona, sino mediante el liderazgo de muchas. Comenzará a través del proceso de despertar, que será el primer paso. Mucha gente despertará repentinamente. Y ocurrirán muchas cosas durante ese despertar. Algunas de ellas están ocurriendo ahora mismo. Y todo sumará para la creación de masa crítica en torno a la idea de que tiene que haber otra manera. Sí, puedo ver que este es el mensaje, en una sola línea, del movimiento del despertar, tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera de hacer religión. Tiene que haber otra manera de hacer política y gobierno. Tiene que haber otra manera de hacer negocios con los demás. Tiene que haber otra manera de educar a nuestros niños. Tiene que haber otra manera de tener relaciones. Tiene que haber otra manera de vivir nuestras vidas, una manera que tenga sentido, una manera que funcione, tiene que haber otra manera. La hay. Será llamada la nueva espiritualidad, y se extenderá a todas las áreas de la vida, no solo a la religión, porque no hay área de vuestra vida que no sea una demostración de lo que creéis más profundamente sobre la vida misma. La política es vuestra espiritualidad, demostrada. La economía es vuestra espiritualidad, demostrada. La educación es vuestra espiritualidad, demostrada. La forma de relacionaros es vuestra espiritualidad, demostrada. La sexualidad es vuestra espiritualidad, demostrada. Vuestra vida es vuestra espiritualidad, demostrada.
Al comenzar a despertar colectivamente a esto, más decisiones gubernamentales serán desafiadas. Habrá más grandes corporaciones que se verán teniendo que explicar sus prácticas contables y otros negocios. Habrá mucha violencia y agitación que será considerada como lo que es, algo atribuible en demasiados casos a las enseñanzas religiosas, a unas enseñanzas religiosas que nunca se han visto seriamente desafiadas. En vez de desafiar las enseñanzas, os desafiáis entre vosotros. ¿Por qué no desafiar las enseñanzas? ¿Por qué no desafiar aquello que os enfrenta a unos con otros? Es la cultura de la cual emergéis lo que está provocando que destruyáis la cultura de la cual emergéis, y ni siquiera podéis percibir esto, y mucho menos admitirlo. ¿Por qué no conservar lo que hay de mejor en vuestra cultura, aquello que realza la vida, que apoya la vida, que sostiene la vida, y soltar por fin aquello que es autodestructivo? Cuanto más y más acojáis al Dios del mañana y practiquéis la nueva espiritualidad, más y más de vosotros percibiréis a vuestro alrededor las cosas como inaceptables. Y no porque estén mal, sino porque simplemente no son quienes vosotros sois, ni quienes elegís ser, ni individualmente, ni como sociedad. Lo que estás diciendo es que la humanidad comenzará a perder la paciencia consigo misma. Ya está pasando eso. Sí, la humanidad está ya impacientándose cada vez más por hacer algo sobre lo que está viendo. En el futuro más cercano, los humanos observarán con mayor claridad, objetividad y honestidad el papel que han tenido las enseñanzas religiosas y las doctrinas en la creación de muchos relatos culturales que están produciendo un continuo recelo, odio, violencia y asesinato en vuestro planeta. Cada persona hará lo que se vea llamada a hacer, pero poca gente no hará nada, pues será cada vez más patente, más ampliamente patente, en los meses y años por venir, que ha llegado el momento de que la gente normal y corriente se ponga por sí misma manos a la obra y deje de depender de otros, y con mayor motivo deje de autorizar a otros, para crear el mañana colectivo de la humanidad. Mucha gente no se siente lo suficientemente cualificada como para involucrarse en este tipo de trabajo para cambiar el mundo. Les gustaría ayudar, pero no se sienten con el bagaje, con el entrenamiento, con las habilidades o con la cualificación necesaria como para poder tener un papel en esto. Dios no llama al cualificado, Dios cualifica al llamado. La gente que por doquier se siente llamada a hacer este trabajo, se encuentra con que sí tienen las habilidades y las capacidades necesarias, así como el tiempo y la energía. La humanidad pronto se volverá consciente de que la humanidad ha sido traicionada. Ha sido traicionada por los mismos individuos, organizaciones y agentes en los que había depositado su confianza para que salvaguardaran su bienestar. La humanidad pronto entenderá que la humanidad ha sido socavada. Ha sido socavada por las mismas doctrinas, enseñanzas y creencias que ella había imaginado que la liberarían de sus limitaciones, y más importante aún, de su sufrimiento. La humanidad pronto despertará de su largo sueño para notar que ha comenzado un nuevo día, y para decidir si este va a ser el día más aciago y oscuro de la historia humana, o bien el amanecer del más brillante de sus mañanas. En los años justo por venir, millones de individuos serán catapultados al borde de su consciencia, al borde de su comprensión, y quizás incluso al borde de la desesperación, pero no más allá del punto de no retorno, no más allá del momento de decidir, del momento en el cual puede hacerse presente la magia. Y aquellos cuyas mentes no hayan sido cerradas, aquellos cuyos corazones aún latan con audacia, aquellos cuya alma aún pueda ser oída, declararán su pertenencia al equipo de la humanidad, y se dirigirán con un poder atronador y a la velocidad del relámpago a reclamar el futuro. En ese día agradeceréis y acogeréis al Dios del mañana, pues el Dios del mañana va a inspirar todo esto. Capítulo 18. Un movimiento por los derechos civiles del alma. Estoy inspirado, justo ahora. Quiero empezar. ¿Qué puedo hacer? Concretamente, y justo ahora, justo aquí, hoy y mañana, ¿qué puedo hacer? La primera tarea para todo aquel que quiera explorar seriamente el Dios del mañana y vivir personalmente la nueva espiritualidad, ha de ser la tarea de ir hacia adentro. Comienza a tener un horario de práctica diaria de meditación, de oración profunda, de escucha silenciosa, lo que sea con lo que te sientas a gusto. Puedes comenzar con ello ahora mismo, en este mismo instante. 15 minutos por la mañana y 15 por la noche pueden cambiar tu vida. Algunos os habéis pasado toda la vida sin siquiera pasar ese poco tiempo en comunión con vuestra alma. Segundo, ejercita tu cuerpo. Tu mente no puede aceptar fácil y plenamente nuevos datos si tu cuerpo se encuentra abotargado todo el día. Si no tienes un régimen regular de ejercicio, establece uno ahora. Esto es algo que puedes empezar a hacer en las próximas 24 horas. 20 minutos al día empleados así, pueden cambiar tu vida. Algunos os habéis pasado toda vuestra vida sin pasar ni siquiera ese tiempo de ejercicio físico resuelto. Tercero, come bien. Estáis atontando vuestra mente y matando vuestro cuerpo con lo que estáis ingiriendo. Este efecto es lento, y es insidioso.
No sabéis qué está sucediendo hasta que ha sucedido, y entonces, revertirlo es extremadamente difícil. 2/3 de la gente en la sociedad occidental tiene sobrepeso. Tomáis azúcar, almidón, grasa animal, todo tipo de cosas que incluso el más sofisticado de los sistemas digestivos que se ha desarrollado en vuestro planeta no puede manejar, y así, acabáis con vuestra vida física, en vuestra forma actual, años y años antes de lo que vuestro cuerpo estaba destinado a hacerlo. Y no dejáis de hacer esto sin importar la cantidad de veces o de maneras en que seáis advertidos de ello, y parecéis estar obsesionados con vuestra determinación a comer y a beber, o fumar, a vuestra manera y hasta no poder más. Sí, fumar forma parte de vuestro problema con la comida, porque la nicotina es algo que ingerís con vuestro cuerpo, absorbiendo este químico mortal directamente a través de vuestros pulmones. Es una ingestión de la peor clase, porque es carcomerte a ti mismo, aunque simplemente parece no importaros. Ni siquiera os preocupan aquellos que más amáis, pues estáis dispuestos a privar a vuestra esposa, hijos, y familias de vosotros, al morir años antes de lo que estabais destinados a morir, y tan solo para poder tener vuestras múltiples tomas diarias de nicotina. En los días de la nueva espiritualidad esto será considerado como una falta de disciplina espiritual del tipo más débil, porque muestra la más triste desconsideración por el valor primordial, que es el de preservar la vida. Entonces, para comenzar a vivir la nueva espiritualidad, todo lo que tenemos que dar es esos primeros pasos tan prácticos, como el de, simplemente, cuidar de nosotros mismos. Correcto. Ese es el principio por donde comenzar, porque es algo que presta atención y que honra el valor primordial. Y cuando la vida, antes que la gratificación instantánea, se convierte en tu valor primordial, entonces reconoces que te has convertido en alguien verdaderamente espiritual. El simple concepto de sostener la vida va a elevar necesariamente la escala de prioridades de vuestra especie, si es que vuestra especie va a sobrevivir. Actualmente, la mayoría de los humanos no quieren cuidar de sí mismos. Quieren que algún otro cuide de ellos. Esto es lo que ha dado lugar a las religiones que te dicen lo que creer, gobiernos que te dicen lo que hacer, escuelas que te dicen qué pensar, economías que te dicen qué tener, y sociedades que te dicen lo que ser. Si hay una sola cosa que os esté matando, si hay un talón de Aquiles para la raza humana, es este. Dependencia. Por eso es que he llamado, a la acogida del Dios del mañana y a la creación de una nueva espiritualidad, un movimiento por los derechos civiles del alma. Pues os brindará libertad de vuestras dependencias. Solo porque sois dependientes podéis ser oprimidos por un Dios violento y racional. Solo porque sois dependientes podéis ser oprimidos por un gobierno violento y racional. Solo porque sois dependientes podéis ser oprimidos por una sociedad violenta y racional, o por una irracional y violenta economía, o incluso por unas escuelas irracionales y violentas, donde ahora tenéis no solo que educaros a vosotros mismos, sino defenderos a vosotros mismos. La segunda gran debilidad de vuestra especie es la falta de interdependencia. Espera un momento. ¿Nuestra mayor debilidad es la dependencia y nuestra segunda gran debilidad es falta de interdependencia? ¿Por qué me suena eso como una contradicción? Porque crees que la dependencia y la interdependencia son la misma cosa. No lo son. Ser interdependiente es estar en una relación recíproca. Ser dependiente es estar supeditado de forma excepcional a algo, hasta el grado en que se convierte en formador de hábitos, física o psicológicamente. Muchos humanos están anormalmente supeditados a su religión, su gobierno, su empleador, su estructura social por entero. Si apartas esa estructura de ellos, se encontrarán absolutamente faltos de medios para poder afrontar desafíos, superar obstáculos, resolver dilemas, resolver problemas, o incluso tomar decisiones. Se imaginan que tienen necesidades que no pueden satisfacer por sí mismos. Esto es lo que el Dios del ayer les insta a que se imaginen, de modo que mucha gente se convierta en alguien supeditado a él. El Dios del mañana no animará ninguna de esas cosas. De hecho, el Dios del mañana dirá, no me necesitáis. No necesitáis una religión. No necesitáis un gobierno. No necesitáis a vuestro empleador. No necesitáis las estructuras sociales que os habéis inventado. Son vuestras herramientas, no vosotros las suyas. Empleadlas para vuestra conveniencia, y no seáis usados por ellas por sus propias conveniencias. Pero todo el mundo necesita a alguien. Seguramente hay hueco, en la ecuación de la vida, para necesitar a alguien. Sois interdependientes en el sentido de que nadie puede existir solo, nadie es una isla. Pero no sois dependientes, en el sentido de que necesitéis a un otro en particular. Hablaremos más de ello cuando echemos un vistazo al tema del Dios del mañana y las relaciones. Lo que acabas de preguntarme es qué pasos puedes dar, ahora mismo, en este momento, para explorar y vivir la nueva espiritualidad. Te he dado 3 cosas que podrías hacer ya. Y hay una cuarta. ¿Y qué es?
Busca, de manera regular, inspiración espiritual y sustento para tu alma. Encuentra una manera de reconocer, es decir, reconocer, conocer de nuevo, la sacralidad de toda vida, y de honrar aquello que es divino, y lo que está divinamente inspirado. Haz esto de la forma que sea apropiada para ti. Ve a la iglesia, al templo, a la mezquita o a la sinagoga regularmente, si es ahí donde encuentras tu inspiración sagrada. Pero allí no dejes de plantear cuestiones, o de investigar cosas allí, o de explorar opciones. No temas contradecir la doctrina, si una contradicción aparece en tu corazón. No te tragues nada en su totalidad así porque sí, no aceptes nada porque lo dice otro, y no sigas a la multitud porque sea lo más fácil. Recuerda esto sobre los edificios donde se adora formalmente: Dios no necesita ser adorado, y el Dios del mañana lo dejará claro. ¿Por qué no renombráis esos lugares como casas de reverencia? Lo que más beneficiaría a la humanidad desde ahora mismo sería tener una claridad absoluta al reconocer que, expresar una reverencia por la vida, y adorar a un Dios que en realidad acaba con la vida, y que llama a los demás a hacer lo mismo, son dos experiencias notablemente diferentes. Es la diferencia entre el Dios del ayer y el Dios del mañana. ¿Y qué pasa si acudir a un sitio de adoración donde la gente adora a un Dios que emplea el asesinato como medio para resolver conflictos, y la amenaza de una tortura sin fin como medio para el control de las masas, entra en contradicción con algo demasiado profundo en mi alma, y para mí resulta demasiado como para ignorarlo? Pues entonces busca un lugar nuevo y una nueva manera de experimentar la reverencia por toda la vida, una reverencia que forma parte de tu naturaleza. Date a ti mismo tiempo diariamente para comulgar con la naturaleza, o para estar solo contigo mismo en algún asiento tranquilo, o quizás para escuchar buena música, leer poesía o clásicos de la literatura, o de conectar de alguna manera con la maravilla de la vida, que es Dios, expresado. Puede que quieras crear un programa de lectura regular, comprometiéndote a no leer menos de 2 libros por mes. Podrías decidir que ya has comenzado con esto, gracias al libro que sostienes entre tus manos. Así que esto podría entonces ser algo que ya podrías decir que estás haciendo aquí y ahora mismo, hoy. ¡Ey! Genial. Entonces ya estoy en camino. Ahora, no pares. No permitas que este libro sea el comienzo y el final. Si realmente quieres explorar y vivir la nueva espiritualidad, familiarízate con sus expresiones múltiples en el mundo exterior. Edúcate a ti mismo. Primero, mira a ver cuáles son esas expresiones, y segundo, mira a ver si esas expresiones resuenan con tu propia verdad interior, o si te acercan a ella. Esto significa que, si no has estado nunca en una sinagoga, en una mezquita o en una catedral, explora la idea de ir a una. Mira a ver qué está pasando ahí. Si no has entendido nunca lo que sucede en un encuentro de una sociedad de amigos cuáqueros, ve a uno. Mira a ver qué está pasando ahí. Si no has entendido nunca de qué va la fe Bahá'í, investígalo. Si nunca has meditado, inténtalo. Si nunca has rezado, inténtalo. Si nunca has ayunado como medio de purificación corporal, inténtalo. Mira a ver lo que esas cosas hacen por tu mente, tu cuerpo y tu alma. Y sí, lee, lee, lee. Ve a darte un atracón de lectura, de modo que puedas ver lo que todos los maestros y fuentes están trayendo para la creación humana del Dios del mañana. Hay tanto ahí fuera. Es difícil saber por dónde comenzar. ¿Por dónde comenzarías tú? Bien, hay muchos autores cuyos libros recomendaría, incluyendo a Brad Blanten, Anis Togot, Deepak Chopra, How to Know God, Ram Dass, Still Here, Wayne Dyer, Teresa Spiritual Solution to Every Problem, Dwayne Jin, Prami Sehed, Thich Nhat Hanh, The Art of the Buddha's Teaching, Tam Harman, The Last Hours of Ancient Sunlight, Robert Heinlein. Stranger in a Strange Land, Hazel Henderson, Building a Win-Win World, Esther Jerry X, As Candidates Given, Jan Houston, Jan Time, Barbara Marx Hubbard, Kansas Evolution, y Gerald Jampolsky, Love is Letting Go of Fear. También Daphne Rose Kinma, The Future of Love, Dr. Ilchi Lee, Brain Respiration, Rabbi Michael Lerner, Spirit Matters, Mary Manin Morrissey, Knowledge Dan Gratnis, Wayne Muller, Learning to Pray, Jack Reed, The Next Evolution, Don Miguel Ruiz, The Four Agreements, Rabbi Jonathan Sachs, The Dignity of Difference, Robert Theobald, Reworking Success, Eckhart Tolle, The Power of Now, Marianne Williamson, Everyday Grace, Paramahansa Yogananda, Autobiography of a Yogi, y Gary Zukav, Seat of the Soul. No todos esos autores serían clasificados técnicamente como escritores de libros espirituales, pero todos tratan de nuevas maneras de pensar y de ser en la tierra, que reflejan los principios de la nueva espiritualidad. Y los títulos que he recomendado aquí no son de ninguna manera los únicos de esos autores que merecen la pena. Prácticamente cualquier libro de Marianne Williamson, por ejemplo, abrirá la mente, sanará el corazón y confortará el alma. También creo, y espero que no sea falta de modestia, que puede ganarse mucha intuición al leer los demás títulos de la serie de Conversaciones con Dios.
En el segundo libro de la serie en particular, el mundo actual cobra una particular relevancia, y se habla en términos muy prácticos sobre la aplicación de los principios espirituales a la vida diaria. Las 10 ilusiones de los humanos que se encuentran en comunión con Dios, y las 9 nuevas revelaciones que se encuentran en las nuevas revelaciones, son afirmaciones fantásticamente breves, sorprendentemente claras, increíblemente poderosas, de la nueva espiritualidad. Y existen, lo sé, otros autores y otros profesores, muchos de ellos muy especiales, muchos extraordinariamente profundos, muchos de ellos bendecidos con gran profusión de profunda sabiduría y cuyos nombres podrían y deberían estar incluidos aquí. ¿Estás de acuerdo con todo lo que cada uno de esos maestros tenía que decir? No, desde luego que no. No quisiera estar de acuerdo con cada palabra y cada sentencia. En mi opinión eso sería un acto mentalmente descuidado. Pero, mucha gente sí que cree en cada palabra y en cada sentencia de aquel libro particular que les brinda su sostén espiritual. Perdona, pero creo que eso es peligroso. Eso puede crear una adhesión fanática a cada sílaba y a cada interpretación rígida de cada parágrafo, y tal respuesta cierra la mente, no la abre, y así, el proceso de inspiración espiritual queda reducido a ser una mera memorización. ¿Pero no dices que esos libros son la palabra de Dios inspirada? Sí, pero fueron escritos por seres humanos, algunos por más de un ser humano, y muchos han sido traducidos a muchos idiomas, actualizados y revisados. Los libros sagrados de todas nuestras tradiciones religiosas deberían ser añadidos a la lista de arriba, por supuesto, ya que contienen una gran sabiduría, y es un triste hecho el que mucha de la gente que reivindica vivir según esos libros, en realidad no los ha leído de principio a fin. Tras estudiar esos libros, y tras estudiar algunas de las demás enseñanzas maravillosas que la humanidad ha brindado a la humanidad a través de la inspiración divina, creo que nos beneficiaríamos grandemente si aplicamos la misma medida a toda esa escritura. Cada capítulo, cada versículo, en cada uno de esos libros, debería ser sometido a este simple test: ¿funciona esta idea? ¿Apoya esto la vida y la sostiene? ¿Promueve la sanación de los corazones humanos? ¿Crea armonía? Entonces, cada cual podría hacerse su propia opinión, actuando según su propia autoridad, contando con su propia sabiduría interior, para así llegar a su propia conclusión. Y recuerda que incluso un punto de vista con el que tú no estés de acuerdo puede llevarte más cerca de tu verdad interior. He dicho que cada libro es sagrado y cada mensajero santo, y lo quería decir en este sentido. Pues toda la vida ha sido creada para devolverte a tu verdad más interior, y lo hará si tan siquiera se lo permites. La vida te abrirá a lo que es verdad dentro de ti. Por tanto, bendice a la vida y a todo lo que hay en ella. No condenes aquello con lo que no estés de acuerdo, no lo juzgues indigno. No lo llames indecoroso, inapropiado, inútil o profano. Pues te digo de nuevo que todo lo que te lleve a tu verdad más interior es santo, y todo te lleva efectivamente ahí. ¿No estás de acuerdo con estas mismas palabras que estás leyendo ahora mismo, o, incluso, no estás de acuerdo en realidad con casi nada de lo que hay en este libro? Muy bien. Entonces ha cumplido su función. Pues el propósito de este diálogo no es convencerte de nada, sino devolverte a ti mismo, para reunirte con tu verdad más interior, para llamarte a un entendimiento más profundo, y brindarte una mayor claridad, y al creador de este diálogo no le importa cómo vaya a suceder eso. He dicho aquí que, en un cierto mañana muy cercano, la raza humana acogerá de buena gana y con entusiasmo una idea expandida y un concepto ampliado de Dios y de la vida. Y es cierto, sucederá. Y tendrá un efecto enorme en la religión tal y como la conoces. ¿Y qué pinta tendrá eso? Cuando el Dios del mañana sea acogido, la religión cambiará de varias maneras fundamentales. En los días de la nueva espiritualidad, vuestras religiones actualmente establecidas dejarán de luchar entre sí. Dejarán de discutir la letra pequeña. Dejarán de condenarse unas a otras, y de decir a los seguidores de las demás religiones que van a ir al infierno. También dejarán de hacer algo más, y esto será muy importante. ¿El qué? En los días de la nueva espiritualidad, vuestras religiones actualmente establecidas dejarán de imaginarse a sí mismas como teniendo todas las respuestas. Admitirán que podría ser que no tuvieran, después de todo, todas las piezas y pedazos de la información que hay que tener sobre Dios y sobre la vida. Reconocerán abiertamente que podría haber algo que no entienden sobre Dios, y la comprensión de lo cual podría cambiarlo todo. Sirion Templeton llama a esto teología de la humildad. Esa es una descripción acertada. Esto es lo que ahora mismo beneficiaría mucho a las teologías terrestres, y es la actitud que la mayor parte de vuestras religiones organizadas exclusivistas finalmente adoptará, según la gente de la tierra acoge al Dios del mañana. Esto llegará primero lentamente, y luego como una suave brisa, soplando sobre la tierra. Serán organizadas más y más conferencias y congresos internacionales,
como esos que ya han sido organizados en años recientes, y que invitan a los representantes de todas las religiones del mundo a reunirse en un determinado lugar para poder explorar el camino del respeto mutuo y de la cooperación. Soy consciente de una cierta cantidad de tales empeños ahora mismo, incluyendo el de la Iniciativa para las Religiones Unidas, United Religions Initiative. Los debates, en esos importantes encuentros, no se enfocarán en la eliminación de las diferencias entre religiones, pues se reconocerá que la diversidad de la expresión espiritual es una bendición, no un problema. El enfoque será más bien el de encontrar maneras para poder honrar esas diferencias, viendo qué más pueden revelar a la humanidad sobre Dios, y mirando a ver si la combinación de todas esas diferentes visiones podría producir un todo que fuera mayor que la suma de sus partes. Desde luego, eso requeriría que aquellas religiones pasaran por alto las doctrinas que se contradicen entre sí. Exactamente eso es lo que sucederá. Los teólogos y los maestros de todas las fes explorarían sus doctrinas respectivas, buscando deliberadamente las contradicciones, para ver si, escarbando más profundamente en esas verdades que aparentemente están en conflicto, se podría descubrir una verdad más amplia. A menudo, en los pliegues de la contradicción hay una gran armonía a encontrar. Recuerda que fue en conversaciones con Dios donde se te habló de la divina dicotomía, en la cual pueden existir dos verdades aparentemente contradictorias simultáneamente en el mismo espacio. Sí, recuerdo eso, y esa intuición me ha servido mucho en mi propia vida siempre que me he visto confrontado por visiones opuestas, o ante verdades aparentemente en conflicto, sobre lo que fuera. He aprendido a ver que, tal y como mi padre solía decirme, hijo mío, toda historia tiene dos caras. Y he aprendido a reconocer que una no tiene por qué ser errónea para que la otra sea la correcta. Ese es un signo de madurez, y la mayor parte de los seres humanos llegan finalmente a eso, con la gracia de la edad. Comienzan a ver que no viven en un mundo de blanco y negro, que hay múltiples matices de gris, y que mantenerse firme en una postura de o bien raramente le sirve a nadie, y menos de todo, a la vida. No vives en una realidad o. La realidad es y. Pero mientras muchos seres humanos individuales, a través del proceso de la maduración, como tu padre, han llegado a entender esto bien, las religiones en tu planeta han sido menos hábiles a la hora de acoger esta sabiduría. Por el contrario, muchas de las principales religiones han rechazado tercamente abandonar su paradigma o. Este será uno de los giros dramáticos que ocurrirán en el futuro, pues tus religiones adoptarán esta comprensión más amplia en los días de la nueva espiritualidad. Pero entonces, no se mantendrán en nada. La religión no querría decir nada, no tendría sentido, si lo quisiera decir todo. ¿Tiene eso sentido? Desde tu punto de vista actual, tiene perfecto sentido, porque os mantenéis firmes en vuestro mundo de blanco y negro. Pero si fuera cierto que las religiones no significarían, no querrían decir nada, si lo dijeran todo, entonces Dios tampoco debería significar nada, ya que Dios lo es todo. Eso es justo lo que las religiones dirían. Al menos algunas de ellas. Arguirían que, un Dios que es todo, un Dios que es todas las cosas para toda la gente, es casi peor que ningún Dios en absoluto. Dirían que este es, de hecho, un Dios falso, un Dios enviado para engañar a la gente. Dirían, no, Dios debe sostener algo. Dios debe ser esto y no aquello. Pero si Dios es esto y no aquello, entonces existiría algo que sería no Dios, y tal cosa es imposible. Entiende esto, y entenderás todo lo que jamás vayas a necesitar saber sobre el Dios del mañana. No hay nada, ni puede existir nada, fuera de Dios. En los días de la nueva espiritualidad, muchas de vuestras religiones actualmente establecidas dejarán de declarar que hay algo que podría existir fuera de Dios. De hecho, adoptarán sus propias doctrinas plenamente, las doctrinas de la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Dios está presente por doquier dirán, pero ahora lo dirán realmente. En los días por venir, la humanidad elegirá entre un Dios grande y un Dios menor. El gran Dios es el Dios que lo es todo, y el Dios menor es el Dios que es algunas cosas, pero que no es otras cosas. En el mundo del Dios menor, Dios es la fuente de todas las cosas positivas, y el demonio es la fuente de todas las negativas. Así es como tus principales religiones exclusivistas organizadas han resuelto la dualidad entre lo que llamáis positivo y negativo, en vuestro pensamiento limitado. Cuando niegas lo bueno en algo, cuando niegas la perfección de algo, estás percibiéndolo como negativo. Y así te imaginas que estás viendo a Satán. Oh, acabo de pensar algo. Satán es, en inglés, las iniciales de sin and it is negative, percibir todo como negativo. Sí, es un buen acrónimo en inglés, te ayuda a entender que Satán no existe como una persona. Satán es un estado de la mente. Te he dicho muchas veces que veas la perfección. Te he dicho, todas las cosas son perfectas. Cuando niegas lo que es valioso, que es todo en la vida, entonces me niegas.
Niegas la presencia de Dios en todas las cosas y en todo momento. Entonces, podríamos decir que el diablo es denying everything valuable in life, devil, negar todo lo valioso en la vida. Cuando negamos la perfección de Dios, llamando en perfección a alguna cosa, en la vida, entonces lo hemos puesto todo del revés, lo hemos vivido al revés, y ese vivido, leído del revés, se lee devil en inglés. Es decir, ese vivido, live, leído al revés en inglés, es demonio, devil. Bien, como estás divirtiéndote mucho creando acrónimos, ¿por qué no creas uno para Dios? God. Vale. Dios es God, es getting over denial, superar la negación. Cuando superas la negación de que todo es perfecto, eres Dios. Cuando superas la negación de que eres Dios, tienes a Dios, ahí mismo, y en ese mismo momento. Entonces, Dios es la vida que ha superado la negación misma. No está mal. Podrías haberlo hecho peor. El acrónimo es, de hecho, apropiado. Pues cuando dejas de negarte a ti mismo, a tu ser, cuando dejas de negar quién tú realmente eres, te conviertes en eso, y tú eres una sola cosa con el Dios del mañana. Y así, estás entrando en un tiempo de elección. Tú y todo el mundo va a elegir entre el gran Dios y el pequeño Dios, pues todo en la vida es un movimiento entre lo macro y lo micro, entre la más amplia expresión y la más mínima expresión de sí misma. Es un proceso pendular, un inspirar y expirar. Tienes el control de esta respiración. Puedes tomar una inspiración muy profunda, expandiéndote mucho, o bien puedes tomar una muy débil, expandiéndote solo un poco, antes de comenzar tu contracción. La raza humana ha estado en el proceso de la expansión, expandiendo su consciencia, su discernimiento, su estado de ser. Pero la humanidad está ahora tomando una decisión, y la raza humana está conteniendo su aliento colectivo. Estáis preguntando, ¿nos haremos más, todavía más, de lo que ahora somos, o empezaremos a devenir menos? ¿Tomaremos más aire, aún más vida, o bien dejaremos de expandirnos ahora, y comenzaremos a expeler el aire que hemos inhalado, soltando la energía vital que hemos recolectado, y finalmente recomenzando el proceso por entero? ¿Nos inflaremos o nos desinflaremos, nos expandiremos o nos contraeremos, nos haremos mayores o menores? No es accidental que vuestros doctores llamen, al acto de respirar hacia adentro, una inspiración. Y así, ¿eliges inspiración o expiración? Esa es siempre la elección, ahí está siempre la decisión, ese es el eterno dilema de los dioses. La inspiración es el acto de respirar hacia adentro, de tomar más aire, más vida. La expiración tiene lugar cuando la inspiración ha cesado. Esa es la situación justo ahora. La raza humana está a punto de expirar porque la inspiración ha cesado. De hecho, de cierto modo se siente como si ya hubiera comenzado a hacerse inferior. Hemos comenzado la lenta pero segura destrucción de nuestro hogar, la tierra. Hemos comenzado el lento pero seguro desmantelamiento de nuestra sociedad, y de nuestro modo de vida. Pero en otras cuestiones parece como si estuviéramos expandiéndonos e inspirando. Estamos tomando más y más de lo que la vida es, y de lo que tiene para ofrecernos, a cada minuto. Estamos expandiendo nuestro conocimiento y nuestra experiencia de todo. No lo bastante. ¿No? ¿Qué quieres decir con eso? Habéis expandido vuestro conocimiento y experiencia en todas las áreas excepto en una. Como ya has apuntado, una de las áreas no ha avanzado. La de nuestras creencias. Correcto. Todavía estáis aferrándoos a las creencias básicas que manteníais hace cientos y miles de años. Pero ahora debéis elegir entre el amor pequeño y el grande, entre la vida pequeña y la grande, entre el Dios menor y el gran Dios, entre la pequeña libertad y la grande, entre el pequeño gozo y el grande, entre la pequeña y la gran sabiduría, entre un mundo pequeño y uno grande. Debéis elegir, ya, entre vuestra idea pequeña y vuestra idea grande. Y deberíais elegir la última de todas esas cosas, y no te vayas a creer, pero todo el mundo te desafiará, todo el mundo te cuestionará, todo el mundo dirá. «Ey, ¿y cuál es esa gran idea?» Y entonces tendrás la oportunidad de decirles. La gran idea es que todos somos uno. La gran idea es que hay un solo Dios, y que este único Dios no se preocupa de si eres católico, protestante, judío, musulmán, hindú o mormón, o de si no tienes ninguna religión. La gran idea es que todo lo que tenemos que hacer es amar a cada cual, y todo lo demás en nuestro mundo se ocupará de sí mismo a partir de su buena disposición a actuar de una manera amorosa con cada cual. La gran idea es que nadie de nosotros es mejor que ningún otro. La gran idea es que todos los recursos naturales de la Tierra pertenecen a la gente del mundo, y esto no tiene nada que ver con la localización terrestre de ese recurso, ya sea bajo o sobre la Tierra. La gran idea es que nadie realmente posee nada, y mucho menos a otras personas o a pedazos del propio planeta, que es el hogar de nuestra especie. La gran idea es que la libertad es la esencia de la vida, no algo que ganas o que puede ser garantizado,
sino lo que tú eres, y cualquier esfuerzo para limitar su expresión es un esfuerzo por limitar la vida misma, que será recreada por el alma en cada nivel hasta que el alma, que es libertad, sea plenamente expresada en cada momento. La gran idea es que el amor no conoce condición o limitación de ningún tipo, y que cualquier esfuerzo por limitar su expresión es un esfuerzo por limitar la vida misma, que será recreada por el alma en cada nivel hasta que el alma, que es amor, sea plenamente expresada en cada momento. La gran idea es que el gozo es vuestro estado natural de ser, y que el gozo es siempre más plena y rápidamente experimentado al compartirlo. Esas son algunas de las grandes ideas, y hay más. Esas ideas son tan grandes que será imposible que las mentes pequeñas las acojan. En verdad, vosotros sois esa gran idea, y cuanto antes entendáis esto, antes experimentaréis la maravilla que conlleva, moviéndoos en, como, y a través de vuestro propio mundo. Se siente como si lo que el mundo podría ahora emplear no fuera solamente un nuevo Dios, sino la nueva determinación de mucha gente para llevar ese Dios a la vida de la humanidad. Eso es exactamente lo que el mundo va a conseguir. En los meses y años justo por venir, la gente se reunirá en movimientos de base, y no para hacer un mero proselitismo, sino para la educación, no para cambiar las mentes de la gente, sino para expandirlas. Este será un movimiento por los derechos civiles del alma, acabando finalmente con la opresión de la humanidad por su creencia en un Dios vano, violento y vengativo. La gente se reunirá en agregados en sus comunidades, pueblos y ciudades, conectándose con otros grupos por todo el mundo mediante una red que es creada por la existencia de todos esos grupos, y facilitada por las actuales tecnologías de comunicación. Esta podría ser la tarea del equipo de la humanidad. La gente de cada nación del mundo podría formar grupos de estudio y facilitar grupos de apoyo emocional. Podrían presentar programas, ofrecer clases, producir seminarios, talleres y retiros. Podrían crear grupos de diálogo interdisciplinar, interprofesional, interreligioso, encontrándose regularmente para charlar sobre los desafíos ante la tarea de hacer que la vida funcione en el siglo XXI. Podrían producir eventos principales, llamados Creando el Mañana, en los cuales los programas y los proyectos, enfocados en la resolución de problemas, podrían ser mostrados y discutidos, y para cuya organización se podría recabar el apoyo público. Y esto solo sería la mitad de la película. Sería la mitad de la película. Mucha gente y muchas organizaciones responderían a la llamada. Muchos ya lo hacen. Estoy pillando la idea de que la nueva espiritualidad de la que hablas invitará a los humanos a tener una experiencia más grande de sí mismos. Y de que, cuando se vean a sí mismos como una parte de Dios, en vez de como una parte, es decir, en vez de apartados de Dios, toda su perspectiva cambiará de modo tal, que la vida por todo el planeta se convertirá en algo que nunca ha existido antes. Tu impresión es correcta. Y esto brindará mayor gozo a la gente. Serán casi como niños, tan gozosos y felices. Eso, de hecho, forma parte del mensaje de la nueva espiritualidad, ¿no? Recordar y ser, en nuestra vida diaria, más como niños. ¿Regresar a la inocencia? Sí, todos los grandes maestros han enseñado esto, cada uno a su manera. Regresa a la inocencia de los niños. Cuando la inocencia emerge de la comprensión más profunda, tiene una pureza especial. La inocencia que emerge de la falta de comprensión no es verdadera inocencia. Es la única elección que tiene aquel al que le falta la comprensión. Su inocencia es entonces una falta de comprensión. Por otra parte, cuando entiendes profundamente y sigues todavía siendo inocente, es decir, inocente ante cualquier incentivo particular, inocente de egoísmo o de necesitar algo meramente para ti mismo, a costa de herir o dañar a otro, ese tipo de inocencia que surge de la comprensión profunda, tiene la pureza especial que puedes llamar divinidad. Esa es la inocencia de los ángeles, que no es que se encuentren en la inocencia porque no sepan nada, sino porque lo saben todo. Capítulo 19. El Dios del mañana y la vida real. Vamos a ir al meollo del asunto. Quiero saber cómo afectará esta nueva espiritualidad a la vida real en nuestro planeta, es decir, a los asuntos cotidianos, como por ejemplo la política. Pues sí, trastocará por completo la política. De acuerdo. Cuando sea acogido el Dios del mañana, la política cambiará de forma relevante y de diversas maneras. En los días de la nueva espiritualidad, la idea de que la política y la espiritualidad no casan será definitivamente abandonada. Recuerda que la nueva espiritualidad dice que la política es vuestra espiritualidad demostrada. En los días por venir esto será finalmente reconocido. Algunas sociedades en vuestro planeta creen que la política y la espiritualidad deben estar separadas. Observo que esta es una de las ideas más disfuncionales y menos beneficiosas que haya tenido jamás la raza humana. Pero esa es toda la base sobre la cual fue fundado mi país. Es uno de los valores primordiales de América. Los Estados Unidos se enorgullecen de su separación entre Iglesia y Estado. Eso es beneficioso.
No entiendo. Creía que dijiste que no lo era. De acuerdo, vamos a definir nuestros términos para que puedas entender. Si defines Iglesia como una organización que enseña una doctrina de una manera muy específica, y si defines Estado como la institución por la cual se crean e implementan las leyes que gobiernan a tu gente, es beneficioso que ambos estén separados. Si defines espiritualidad como la suma total de tus valores culturales y tus creencias más sagradas, y política como el proceso por el cual seleccionas a la gente que escribirá y aprobará las leyes, así como el método por el cual éstas son adoptadas, entonces, no es beneficioso que ambos elementos estén separados. La función del Estado no es promulgar doctrinas religiosas específicas. Por tanto, no es beneficioso que una iglesia o religión particular ejerza su influencia en los mecanismos por los cuales se gobierna un Estado. Ninguna iglesia ni religión puede hablar representando la conciencia de toda la gente, y dicha influencia sería considerada injusta por aquellos que no están de acuerdo con las doctrinas y el punto de vista de la iglesia o religión en cuestión. Pero sí sería beneficioso que vuestros valores culturales y vuestras creencias más sagradas influenciaran en el proceso por el cual decidís quién va a proponer las leyes y cómo van a ser adoptadas, pues cada individuo que realiza esa elección se presume que es, y se le pide que sea, alguien que vota en conciencia. Parece que estás describiendo la diferencia entre el impacto colectivo sobre un sistema por entero, y el impacto individual sobre la gente concreta o las propuestas dentro de ese sistema. Exactamente. La política es un proceso. El Estado es una institución. Si el proceso por el cual determinas quién propondrá y escribirá vuestras leyes, y cómo serán finalmente adoptadas, no incluye ningún espacio para que sean expresados vuestros valores culturales y vuestras creencias más sagradas, ¿qué sentido tienen esas creencias y esos valores? ¿Entonces estás diciendo que deberíamos estar mezclando espiritualidad y política? Ya las estáis mezclando en los Estados Unidos, y en realidad vuestra nación tiene uno de los índices más altos de violencia criminal en el mundo. Tenéis muchos niños viviendo en la pobreza en una nación que, con vuestro Producto Interior Bruto, jamás debería tolerarlo, y se discrimina racial y sexualmente de forma masiva. Millones de personas viven sin atención médica, sin una nutrición apropiada, sin viviendas adecuadas, sin calles seguras, sin familias de más de un solo individuo. O sin ninguna esperanza auténtica de llegar a tener un futuro mejor. De acuerdo, entiendo. Creo que dijiste que necesitábamos más espiritualidad en la política. Ahora estás diciendo que ya estamos mezclando las dos en los Estados Unidos. Y por todo el mundo. Y por todo el mundo, y la estamos liando. El problema no es que las creencias humanas estén fundidas con la política. El problema es que las creencias humanas están confundidas, y punto. Tenéis todo un manojo de creencias confundidas, y todos estáis confundidos. Pensaba que eras un Dios que no juzgaba. Y lo soy. Pero eso a mí me suena a juicio. No lo es una observación. Decir que está lloviendo afuera no es lo mismo que decir que la lluvia es mala. Simplemente estoy observando que, viendo a dónde dice la humanidad que quiere llegar, y dado lo que está diciendo que desea experimentar, un mundo de paz, armonía y felicidad, os estáis dirigiendo en la dirección opuesta. Si creéis que vais a producir ese resultado utilizando los comportamientos que habéis estado exhibiendo, estáis realmente confundidos. No va a suceder así. Déjame repetirlo. No va a suceder así. ¿Y crees que llevar la espiritualidad a la política, sí va a hacer que eso pase? Por última vez, vuestra espiritualidad ya está siendo implementada en la política. Solo que no lo estáis admitiendo. Al menos no en vuestro país. En algunos países se admite abiertamente, y eso es más honesto. De nuevo te digo que el problema no es que hayáis mantenido apartada la espiritualidad de la política. El problema es más bien la naturaleza de la espiritualidad, de los valores culturales y las creencias más sagradas, que de hecho habéis estado poniendo dentro del proceso político. Por tanto, estás diciendo que nuestros valores culturales actuales y nuestras más sagradas creencias están infectando, más que mejorando, nuestro sistema político. Sí, y no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sucede que vuestra política ha sido afectada adversamente por vuestras creencias espirituales. ¿Por qué está sucediendo? ¿Y cómo es que llevar más espiritualidad al terreno político va a ser de alguna ayuda? Está sucediendo porque vuestras creencias están basadas en vuestro entendimiento del Dios del ayer. Ellas conforman la vieja espiritualidad, que es una espiritualidad de separación y superioridad, de venganza y violencia. En los días del Dios del mañana, todo esto cambiará. Llevar la nueva espiritualidad a la política es lo que ayudará. Bueno, esto no importa tanto, no en realidad aquí, en América, porque mantenemos estos asuntos espirituales bastante fuera de la política. Ya sé que vas a decir que no, pero tengo que estar en desacuerdo contigo. Esto no es Arabia Saudí o Irán,
donde las creencias espirituales son prácticamente leyes. Si crees que en los Estados Unidos vuestros valores culturales y creencias más sagradas no se ven reflejadas en vuestro sistema político, entonces o bien te estás mintiendo a ti mismo, o bien estás ciego. Sí, desde luego que nuestra política refleja nuestros valores culturales y nuestras creencias. Eso es lo que la política se supone que haría. Pero mantenemos la religión y la política separadas. ¿Quieres decir que las religiones en vuestro país no tienen nada que ver con vuestros valores culturales y vuestras creencias más sagradas? Por supuesto que sí. Bien, entonces te acabas de contradecir a ti mismo. Si en los Estados Unidos realmente mantuvierais la religión fuera de la política, entonces vuestra política no reflejaría vuestros valores culturales y creencias más sagradas. Por otra parte, si vuestra política sí refleja vuestros valores y creencias, entonces no habéis mantenido la religión fuera de la política. No puedes tener ambas cosas a la vez. Espera un momento. Cuando digo valores culturales no estoy hablando de constructos teológicos sobre Dios y la naturaleza de la realidad última, la vía de la salvación, o cualquier cosa por el estilo. Eso es del ámbito de la religión. Y cuando hablo sobre nuestras más sagradas creencias, no me refiero a nuestras creencias sobre el cielo y el infierno, o sobre el poder de la oración, la santidad del matrimonio, o cualquiera de esas cosas. Eso pertenece también al ámbito de la religión. Estoy hablando de valores culturales, no religiosos, de valores americanos, no protestantes, católicos, judíos o hindúes. Estoy hablando de creencias nacionales, no religiosas. ¿Ves la diferencia? Dame un valor americano. De acuerdo, libertad individual y colectiva. La libertad es un valor americano. Te he dicho en este diálogo que la palabra libertad y la palabra Dios son intercambiables. Bueno, sí, lo has hecho. Pero ninguna de las religiones principales enseña eso. ¿No? ¿Acaso no enseñan que Dios es alguien todopoderoso, plenamente creativo, con un conocimiento pleno, alguien ilimitado, y que está presente en todas partes? Sí, creo que así lo hacen. ¿Y esas no serían las características de quién es la esencia misma de la libertad? Nunca había pensado en ello así. Vale, y entonces, ¿no será esencial y totalmente libre alguien de quien se dice que es todopoderoso, plenamente creativo, que conoce todo, es ilimitado, y está presente por doquier? Sí, supongo. ¿No sería esa persona libre de hacer lo que él o ella quisiera, cuando lo quisiera, donde lo quisiera, como lo quisiera, y por el motivo que le diera la gana? Sí, tendría que decir que sí. ¿Y no es esa básicamente vuestra definición de Dios? Sí, lo es. Entonces, la manera en que habéis definido a Dios es la manera en que os deseáis definir a vosotros mismos. Y en el futuro, simplemente admitiréis esto, antes que seguir intentando ocultarlo. En los días de la nueva espiritualidad, la idea de utilizar la política para definiros a vosotros mismos tal y como habéis definido a Dios será ampliamente aceptada. Como he estado explicando, estáis usando la política de este modo ahora, pero la propia idea es ampliamente censurada, así que tenéis que fingir que no estáis haciéndolo. No obstante, en verdad habéis intentado crear una sociedad humana basada en las características divinas, en la medida en que mejor podíais entenderlas. Queréis que Dios os dé esas características mediante el proceso que llamáis política. Yo no lo diría así. ¿Ah, no? El hecho es que si habláis así. En América habláis constantemente sobre derechos otorgados por Dios. Creéis que vuestro proceso político debería garantizaros esos mismos derechos. De eso va toda vuestra política. ¿Sabes? Realmente nunca lo habría pensado así. Bueno, pues hay otros que sí. La demás gente del mundo ve lo que estáis haciendo, ve que habéis hecho una constitución y habéis creado una nación basada en vuestros valores culturales más profundos y vuestras creencias más sagradas, en otras palabras, en vuestra espiritualidad. Ven que declaráis esto por todos lados, en los salones de gobierno, en vuestra promesa de lealtad, incluso en vuestro dinero. Y esta otra gente también ve que vuestra espiritualidad es marcadamente distinta de la suya. No creen que la gente deba tener los mismos derechos y la misma libertad que Dios. No creen que los humanos deban ensalzarse a sí mismos como dioses. Creen que los humanos deben arrodillarse ante Dios. Ven que los norteamericanos son de todo menos humildes ante Dios. Y así, cuando ven vuestros valores expandirse por todo el globo, consideran amenazados y deteriorados sus propios valores culturales. Consideran que su propia espiritualidad se ve comprometida. Consideran que su propio Dios es desafiado. Esto es lo que provoca las guerras de religión, ya que de repente se trata de mera supervivencia, de la supervivencia de la forma individual más personal en que la gente se identifica a sí misma, mediante sus creencias más sagradas. Se da un choque de culturas, es decir, de creencias.
Y no solo ocurre en los Estados Unidos, sino con y entre mucha gente que tiene diferentes creencias fundamentales sobre Dios y sobre la vida. Este es el origen del continuo problema de la humanidad. Y es por eso que la nueva espiritualidad será la solución para la humanidad. La lucha humana no es militar, es una lucha por la mentalidad. Si fuera militar, entonces ya se habría acabado, porque el ejército más poderoso podría ganar fácilmente. No obstante, tu historia, y los eventos mundiales hasta este mismo día, demuestran que el ejército más poderoso no puede ganar nada. Puede subyugar, pero no puede vencer. La subyugación y la victoria no son lo mismo. Solo cuando cambias la mentalidad de la gente puedes anunciar la victoria en la lucha por brindar paz y armonía a la humanidad. Y esto solo ocurrirá cuando la humanidad entienda que su problema no es un problema militar, ni político, ni económico. El problema que afronta la humanidad hoy es un problema espiritual. Y entonces cuando esto sea comprendido, las herramientas militares, políticas y económicas podrán utilizarse y serán utilizadas para ayudar a resolver tal problema. Ciertamente, todo en la vida será reorganizado para que pueda convertirse en parte de la solución, más que seguir siendo parte del problema. Y esto es, al final, lo que salvará a la humanidad de sí misma. ¿Cómo ocurrirá esto, particularmente en política? ¿Qué cambios provocará la nueva espiritualidad en nuestro proceso político? La humanidad producirá sus propias soluciones a los dilemas planteados por su proceso político actual. Esas soluciones surgirán a partir de las nuevas creencias humanas sobre Dios y sobre la vida. Ya veo. Te estaba preguntando sobre cuáles podrían ser algunos de esos cambios. La nueva espiritualidad llevará a que la unidad sea una de vuestras más sagradas creencias. En los días de la nueva espiritualidad, la humanidad comenzará definitivamente a compartir más creencias básicas, a crear un estándar más uniforme para toda expresión política alrededor del mundo. Tal y como ha sido explicado, ahora mismo vuestra política expresa unas creencias y unos valores culturales que difieren notablemente entre los diversos lugares. Agotadas por esta divergencia intratable, algunas de vuestras sociedades humanas han elegido ignorar completamente a Dios y formar un sistema político basado en no implicarse con Dios de ninguna manera. Esos gobiernos no han ido bien a largo plazo, y no pueden hacerlo, porque las vidas de la gente se basan en sus valores, y sus valores se basan en sus comprensiones más profundas sobre la vida, y sus comprensiones más profundas sobre la vida se basan en sus relatos culturales, y ninguna forma de eliminar a la deidad de esos relatos puede evitar esta influencia por mucho tiempo, porque la conexión con lo divino es instintiva en la humanidad, e intentar ignorarla es inútil. Por tanto, los gobiernos que han intentado eliminar a Dios del paisaje social y político o bien han caído, como es el caso de la Unión Soviética, la Alemania del Este, etc. o para conseguir no caer, han relajado sus restricciones para permitir que Dios regrese. Como en el caso de la Nueva Rusia, por ejemplo. E incluso como ahora sucede un poco en China, como a hurtadillas. Sí, y repito, los gobiernos que han intentado eliminar a Dios totalmente de las vidas de la gente se han encontrado con que es prácticamente imposible hacerlo. El impulso hacia lo divino es celular, y ocurre que incluso en el caso de auténticos ateos, solo puede ser ignorado mediante el ejercicio del puro poder mental de un proceso de anulación y negación del instinto más íntimo. Todo el mundo, y todo en la vida, en ese sentido, está imbuido de un conocimiento íntimo, de un discernimiento interior, de aquello que llamáis Dios. El desafío sigue siendo, sin embargo, que el Dios del ayer le parece alguien diferente a cada persona. Y así, la raza humana es como una orquesta cuyas secciones instrumentales leen de diferentes partituras. Cada sección toca su melodía perfectamente, pero el resultado no es una sinfonía, sino una cacofonía. Vuestro Dios, el Dios del ayer, está creando discordia, no armonía. Y lo que nos beneficiaría sería una nueva partitura que combine las mejores melodías de entre muchas, y que las armonice. ¿Y estás diciendo que esto es lo que se producirá gracias a nuestro abrazo del Dios del mañana? Sí. Dije antes que la humanidad ha intentado crear una sociedad basada en las características divinas, tal y como mejor las entendéis. Queréis que Dios os dé a vosotros y a vuestra sociedad esas características mediante el proceso que llamáis política. El problema no es que intentéis emular en vuestras sociedades las características de Dios, sino que tengáis un discernimiento y un conocimiento incompleto sobre cuáles son tales características. En los días de la nueva espiritualidad, la naturaleza de Dios y la naturaleza de sus características serán entendidas mucho más plenamente. Esto tendrá un profundo impacto en la política por todo el mundo. Por favor, dame un ejemplo de lo que eso podría suponer. La unidad de todas las cosas, incluyendo la unidad entre Dios y la humanidad, es un principio fundacional de la nueva espiritualidad. Esta idea, plasmada en vuestros sistemas políticos de forma global, tendrá implicaciones enormes.
Los sistemas políticos que no reflejen esta nueva creencia, o que fracasen en adaptarse a ella, simplemente no sobrevivirán. ¿A qué se le parecería tal adaptación a esta nueva creencia, en el nivel de la política nacional o gubernamental? Ahí es donde entráis vosotros. Los humanos deberán decidir cómo va a ser, y lo harán. Supongo que estaba esperando recibir ciertas directivas de ti, en este diálogo sobre nuestro futuro. Los miembros de las sociedades iluminadas no reciben directivas, sino que se dan su propia dirección. No esperan a que otros les digan lo que tienen que hacer, sino que deciden por sí mismos lo que eligen hacer, en base a lo que desean experimentar. Las sociedades iluminadas son sociedades autodeterminadas. Pero no todos los miembros de la sociedad tienen claro lo que es mejor para ellos, o lo que es su interés común. No puedes simplemente dejar que la gente haga lo que quiera. Eso es anarquía, el gobierno del populacho, un suicidio social. Has analizado la situación correctamente dado el actual nivel de consciencia de la sociedad. Lo que produce una sociedad iluminada es un giro en la consciencia colectiva, y eso es lo que la nueva espiritualidad va a producir. Con ese giro vendrá un discernimiento ampliado. En los días de la nueva espiritualidad, los miembros de la sociedad tendrán claro lo que es su interés común, y sabrán cómo llegar a él sin reñir, sin luchas, y sin dar más pábulo al conflicto violento. Suena como algo demasiado bueno como para ser cierto. Y bien, así será si así lo dices. Solo llegará a suceder si dices que esta es una verdad que eliges producir. Debéis creer en vuestra más grandiosa verdad, y vivirla. Entonces, la verdad os hará libres. Ahora bien, si fueras un miembro de una sociedad basada en el surgimiento de la nueva espiritualidad, o si estuvieras trabajando para ayudar a crearla, ¿qué dirías en respuesta a tu propia cuestión sobre lo que podría ser la política cuando más gente abrace al Dios del mañana? Bien, diría que supondría el final de las dictaduras, por un lado. Me parece que los regímenes dictatoriales no durarán una vez que la gente que ellos intentan controlar y gobernar entienda que ellos, las personas dominadas por dictaduras, son la unicidad que mantiene unidos tales gobiernos. Esto me parece que es lo mismo que ya ha sucedido en la antigua Unión Soviética. La gente allí entendió que el poder estaba en la solidaridad de la gente, y no en el gobierno. Así, finalmente fue desmantelado el gobierno opresivo, ya que no podía sobrevivir. La puerta para acabar con la opresión se abrió por dos procesos, la perestroika y la glasnost. Por lo mismo se produjo la caída del muro, o se acabó con el régimen de Milosevic en Yugoslavia, y se truncó el reinado de incontables líderes dictatoriales y gobiernos opresivos. Las dictaduras nunca serán posibles cuando una gran cantidad de personas se eduquen y abrace los principios básicos de la nueva espiritualidad, pues uno de esos principios es de hecho la libertad, y la gente no aceptará nada menos que eso cuando constate que la libertad es el estado natural de las cosas. Tienes razón sobre este hecho, libre, es el modo en que las cosas son en el orden natural, esa es la vía del Dios del mañana, y es la vía o el camino que los seres humanos están llamados a tomar. Esto incluye, por cierto, la libertad de vivir en lealtad a un Dios que no les haga libres, sino que requiera ciertos comportamientos de ellos. Es la paradoja de la libertad que la libertad nos da la libertad de elegir no ser libres. Es correcto, y eso es lo que estáis haciendo justo ahora en los Estados Unidos. Vaya. Esto es un comentario social. Bueno, mira alrededor de ti. ¿No veis cómo se erosionan tus libertades? Desde luego que lo veis. Y lo estáis aprobando. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Por la misma razón que la gente lo hace por todo el mundo. Miedo. Atención, el miedo y la culpa son los únicos enemigos de la humanidad. Ahora mismo vives en un mundo construido sobre el miedo. Y si temes el suficiente número de cosas, cederás todas y cada una de las libertades que hayas tenido jamás. Y lo harás agradecidamente. Pues solo hay una cosa que quieras más que la libertad. ¿El qué? La seguridad. La supervivencia. ¿Qué fue de aquello del dame libertad o si no, la muerte? Tú mismo, dímelo. América ha perdido el norte. Esto que antes era un brillante faro para toda la humanidad, ha perdido el norte. Todo el planeta ha perdido el norte. Pero no te preocupes, encontraréis de nuevo vuestro camino. El Dios del mañana os conducirá a él. Porque una espiritualidad que brinde un mensaje de libertad no puede sostener y no sostendrá eternamente una historia cultural de opresión y represión. Tarde o temprano la libertad inspirará la experiencia de la propia libertad. En los días de la nueva espiritualidad, el mensaje de la libertad inspirará la experiencia de la propia libertad. El Dios del mañana será entendido como la auténtica esencia de la libertad, y como los humanos se van a considerar a sí mismos en unidad con el Dios del mañana, también se comprenderán como seres esencialmente libres. Entonces, si la experiencia exterior de la gente no cuadra con su verdad interior, primero cuestionarán a, y luego se rebelarán contra, la autoridad religiosa y gubernamental. Así es. Eso es lo que sucederá.
Ya ha sucedido en la antigua Unión Soviética. Ya ha sucedido en Sudáfrica. Ya lo ha hecho en Polonia y Checoslovaquia, Yugoslavia y Afganistán. Y en tanto que el gobierno de los Estados Unidos se torne más dictatorial y anule más libertades, también ocurrirá con él. Todo esto ocurrirá por todo el mundo, ya que el mensaje de la libertad inspira la experiencia de la propia libertad. He dicho repetidamente que la nueva espiritualidad es un movimiento por los derechos civiles del alma. Se trata de un mensaje de liberación de las creencias humanas en un Dios opresivo, airado, violento y asesino. Cuando este mensaje sea recibido por la gente, no importará cómo de poderoso sea un gobierno dictatorial o cómo de represiva sea una religión. Cuando el número de personas que ya no soportan la opresión y la represión alcance una masa crítica, ese gobierno caerá y esa religión desaparecerá. Hay otro desarrollo político profundo que veo emerger de la nueva espiritualidad. ¿Cuál? Veo desaparecer la actual forma de democracia. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Es esto lo que eliges crear? Creo que sí. ¿Por qué? Porque otra de las verdades fundamentales de la nueva espiritualidad es la unicidad, y aquellos que abracen la nueva espiritualidad, Cuyo número crece exponencialmente cada año. no se verán a sí mismos separados de nada ni de nadie. Creo que este sentido de unidad no será meramente teórico o conceptual, sino experiencial. Estoy de acuerdo contigo. La nueva espiritualidad producirá este giro. La gente no se va a saber meramente en unidad con todo, sino que van a sentir esta unidad. En los días de la nueva espiritualidad, la unidad de todas las cosas será algo experiencial. Esto cambiará de forma drástica la actitud de la gente respecto a muchas cosas. Ciertamente, lo hará. Desde la manera en que viven sus vidas cotidianas e interactúan con sus seres queridos, familia, amigos, hasta la manera en que se relacionan con otros aspectos más amplios de sus vidas, como el medio ambiente, la economía, el comercio, la crianza, y esa actividad más amplia que llamamos política. Por ejemplo, ya no podrán apoyar la regla de las mayorías como medio adecuado de reunir aprobación para cualquier decisión que afecte a un grupo o sociedad como un todo. Eso es interesante, pues la regla de las mayorías es la piedra angular de las democracias. Por solo un voto, puedes ganar. Sí, pero esto no será así en los días de la nueva espiritualidad, ya que entonces el dinero no será capaz de comprar los votos necesarios para ganar una elección, o un asentimiento críticamente importante en las sesiones legislativas. Ya no habrá más grupos de presión con intereses especiales que sean capaces de pescar la suficiente gente como para producir ese voto de más, aislado, que se requiere para seguir adelante con una ley o bloquearla. No habrá más chaqueteo y comercio con los votos, ni reuniones en habitaciones privadas. El poder político no podrá determinar el curso del futuro para millones de personas con las que no se cuenta en absoluto para los asuntos individuales, y con los que se cuenta aún menos en ese único día de votaciones en el que se elige a la gente que sí tendrá algo que decir. Al reconocer que ya somos todos una unidad, creo que divisaremos una nueva manera de decidir sobre las cosas. Las decisiones más importantes ya no serán dejadas en manos de un puñado de personas. Esto es fascinante. ¿Cómo ves que este giro puede darse? Se implantarán nuevos sistemas de democracia, como pequeños grupos de consenso para tomar las decisiones, con encuestas a nivel de distrito y de nación, donde se votaría directamente y se requeriría una mayoría de 2/3. Actualmente, en la mayoría de los gobiernos representativos, la gente vota por sus representantes cada ciertos años, y los representantes entonces votan sobre los asuntos que se les plantean. La nueva espiritualidad cambiará todo esto. La gente votará directamente mediante plebiscitos instantáneos, con recuentos online por ordenador cuyos resultados estarán disponibles de inmediato, segundos tras la votación. Aún enviaremos representantes a nuestros congresos, pero no para aprobar o bloquear legislaciones específicas. Más bien, decidirán qué legislación proponer, y esas propuestas serán votadas mediante plebiscitos en distintos niveles, distrito, provincia, nación, o globales. El trabajo de nuestros representantes será examinar los diversos asuntos, estudiar soluciones alternativas con la profundidad y el detalle que el ciudadano medio no podría conseguir, y determinar por consenso qué solución llevar a plebiscito para que lo apruebe o no una mayoría de 2/3. ¿Cómo se requeriría un consenso para plantear cualquier cosa a la agenda pública? Será virtualmente imposible conseguir la influencia para reunir solo los votos necesarios para hacer que una medida sea o no propuesta, ya que cada voto sería necesario. Y como el voto para la aprobación definitiva de una idea sería mediante una encuesta informatizada a nivel nacional o de distrito, los lobistas no podrían impactar significativamente en el plebiscito pues no podrían invitar a las suficientes cenas, o enviar a la suficiente cantidad de gente de vacaciones o de crucero como para poder comprar a las 2/3 partes de los votantes. Tu idea es que cuanta más gente tome la decisión final, más difícil será influenciar injustamente el voto. Sí,
Las personas se convertirían en legisladores, y sus representantes serían examinadores de casos y de temas, y elaboradores de propuestas de solución. Esos representantes rotarían con relativa frecuencia, y a su vez serían seleccionados por consenso mediante consejos de selección local en sus comunidades. Los miembros serían elegidos por la gente de cada distrito, y de nuevo por votación online y con el requisito de una mayoría de 2/3. Los integrantes de las cámaras de los representantes de los diversos distritos rotarían cada 7 años para poder incrementar la duración del proceso de acumulación de hechos, y poder sostener la función de análisis que tendrían las oficinas de cada representante. Entonces, los dos cambios que ves que habrían de hacerse en política serían la decisión vía consenso y el voto online. Sí, creo que revisaremos todo el sistema por el cual todos, como sociedad, elegimos líderes y tomamos cada día decisiones sobre los diferentes asuntos. Crearemos un nuevo proceso que refleje el discernimiento de que todos somos uno, dado por la nueva espiritualidad. Trabajaremos más como colectivo, y divisaremos formas de que la voluntad colectiva pueda ser reconocida, instantánea e inconfundiblemente. Veo un tercer cambio. Bien, lo estás haciendo bastante bien aquí, en nombre de la humanidad. ¿Cuál es esa tercera idea? Veo que la transparencia formará parte del proceso político. Creo que el mensaje de la nueva espiritualidad será que no puede existir una sociedad iluminada sin la verdad, ni tampoco puede darse un discernimiento de quién es cada uno sin la verdad, y tampoco ninguna verdad que sea parcial. Debe ser toda la verdad y nada más que la verdad. Así es. Ese será un mensaje del Dios del mañana. La gente que abrace la nueva espiritualidad se comprometerá con un estilo de vida de completa visibilidad. Nuevamente, esto tendrá un enorme impacto en el proceso político. Y como nos consideraremos como uno solo, no habrá anuncios ofensivos, procesos de difamación o denigración de los oponentes, porque entenderemos finalmente que lo que le hacemos a otro nos lo hacemos a nosotros mismos. Y así, el proceso y el lenguaje de la política cambiarán. Igualmente ocurrirá con las finanzas. ¿Estás realmente en racha con todo esto? Bueno, la nueva espiritualidad me está dando ideas, inspirando nuevos enfoques. Y por supuesto, hará precisamente eso mismo con toda la humanidad. Lo veo ya veo cómo esto puede suceder. Entonces, ¿cuál es tu idea sobre las finanzas? Bien, como el hecho de reconocernos a nosotros mismos como uno solo formará parte de nuestra más íntima verdad y experiencia, será claro que la financiación de todas las actividades dentro de la política debe realizarse solamente por lo que llamamos el electorado. Toda financiación que persiga un interés concreto de cualquier tipo y con cualquier origen será eliminado. Las elecciones y las campañas serán costeadas por un fondo general creado por toda la gente, y distribuido en cuotas por igual para todos los candidatos o grupos de problematización. El cambio, asimismo, se dará en la estructura del cuerpo político internacional. Será formado un cuerpo mundial deliberativo para examinar, en beneficio de la humanidad, asuntos que nos conciernen globalmente, y para entonces poder recomendar por consenso cursos de acción a los diversos cuerpos nacionales deliberativos, que a su vez, y también por consenso, harán recomendaciones a los electorados nacionales. En cierto momento, un cierto día, la gente del mundo votará. 2/3 de los votantes de cualquier nación tendrán que aprobar una medida si quiere recibir la aprobación nacional, y 2/3 de las naciones tendrán que dar su aprobación para que sea adoptado el curso recomendando de acción. Esta es solo una manera en que podría hacerse. Podría haber ya cientos de propuestas diferentes sobre cómo llevar a cabo todo esto. La idea central, no obstante, y la idea que surge de la nueva espiritualidad tal y como comienzo a sentirla, sería trasladar el poder desde las manos de unos pocos seleccionados, hacia las manos de los muchos, de todos los pueblos de la tierra. De este modo, una persona en la cumbre del poder no podría implementar nunca más, o forzar, una decisión a la que se opusiera más de un 25% de los votantes. Ni tampoco ninguna nación, sin importar el tamaño de su poder, podría emprender un curso de acción que más del 25% del resto de naciones no aprobara. Bien, ¿lo ves? Estos cambios que divisa son algunos de los posibles cambios, y la humanidad ideará muchos más, tan imaginativos o más, una vez que se libere del relato cultural actual de separación e insuficiencia. Aún no te he hablado de la idea más interesante de todas. ¿Así? ¿Cuál? La abolición de los impuestos. ¿Y cómo es que piensas que la nueva espiritualidad podría inspirar tal cosa? Cuando realmente nos creamos una unidad, crearemos un sistema por el cual satisfacer nuestras necesidades colectivas a partir de nuestros recursos colectivos, en medidas proporcionales. Ya tenéis algo así, se llama impuestos. Sí, pero si realmente creemos que la libertad es el mensaje de la nueva espiritualidad, y que esa libertad es la esencia de quienes somos como seres, entonces, tal sistema de impuestos obligatorios será rechazado al ser visto como algo inapropiado.
En su lugar habría un sistema voluntario de compartir, una contribución regular a partir de la renta de cada cual. Muchos profesores y maestros espirituales han alentado esto. Entre las enseñanzas de Bauya está la de compartir las propiedades propias con otros humanos. Pero el mensaje es, esto no debe introducirse como obligación de modo que se convierta en otra ley obligatoria más. Más bien, el ser humano debe sacrificar voluntariamente y por su propia elección su propiedad y su vida por los demás, esforzándose con una buena disposición por los pobres. Los practicantes del baísmo dicen, no hay necesidad de tener suburbios, hambre, indigencia, esclavos industriales, o drogas que destruyan la salud. Y tienen razón. Así que lo que veo en el futuro es un sistema como este, de contribución voluntaria con ingresos provenientes de todo tipo de fuentes, con la misma contribución de un porcentaje adecuado de la renta, y por parte de todo el mundo. El dinero sería enviado a un fondo central mediante una deducción voluntaria automática, o con una retirada de fondos en cada cuenta personal de crédito y débito, CYD, establecida en cualquier banco. En la sociedad completamente transparente del mañana, no habría necesidad de dinero en efectivo. Todos los pagos serían hechos con cuentas de CYD, en un simple proceso de cargo a cuenta en uno, y recepción en otro. No habría impuesto obligatorio de ningún tipo. ¿Qué crees que haría que la gente eligiera retirar voluntariamente dinero de su cuenta para ese propósito? Primero, si su creencia más básica y sagrada es que no estamos separados, sino que somos uno solo, un solo colectivo, entonces, no contribuir en un grado proporcional al bien común sería experimentando como un no contribuir uno consigo mismo. Se sentiría como hacer trampas con uno mismo. Sería como ir a un partido de golf completamente solo, un día, y entonces hacer trampa con el marcador, escribiendo en alguna pizarra tu tanteo falseado a unas sabiendas de que nadie estará ahí para ver todo lo que has ganado. ¿Para qué serviría? Además, como la sociedad que surge de la nueva espiritualidad sería una sociedad totalmente transparente, los nombres de quienes no contribuyeran al fondo para el bien común se imprimirían en los periódicos locales, se leerían en las radios y televisiones locales, y se postearían en Internet, por ejemplo en refusestocontribute.com. No hay nada que nos implique más en mostrar nuestra más elevada naturaleza que la luz del escrutinio público. Sí, compartir el examen de la información con tus semejantes de forma transparente siempre ha sido un incentivo mucho más poderoso que cualquier ley. Ahora bien, aun habiendo dicho esto, no he llegado aún a lo que creo que será el cambio mayor y más profundo que se dará en nuestros sistemas políticos y gubernamentales globales. ¿Cuál es? La creación, en todos los niveles del gobierno, de departamentos enfocados en la creación de paz y en la diseminación de información sobre lo que ya funciona para producir el máximo beneficio para la humanidad en todo tipo de empeño. Miremos primero la segunda idea. Hasta la fecha, el concepto de soluciones compartidas no ha recibido mucha atención de parte de las estructuras humanas de poder. Todo el tiempo están siendo creadas soluciones brillantes para algunos de nuestros problemas más molestos, y muchas de ellas son actualmente usadas y funcionan bien en cada caso, pero nadie sabe de ellas. El resultado es que estamos continuamente teniendo que reinventar la rueda una y otra vez por todo el planeta. Prácticamente todos los problemas humanos han sido resueltos en algún sitio. No obstante, la humanidad no está acercándose al nivel de lo que es capaz de hacer en cuanto a compartir las soluciones que ya han sido creadas por nuestras mentes más imaginativas. La simple aplicación de la tecnología que ya existe podría hacer posible que la humanidad registrara y organizara toda la información acerca de las estrategias que ya funcionan a la hora de abordar prácticamente cualquier desafío. ¿Cuál podría ser el problema? Por ejemplo, queremos crear el mejor programa educativo posible, mejor que el que ahora se ofrece en casi todo el mundo. Ya está hecho. Queremos encontrar una manera de financiar nuevos emprendimientos de gente con pequeños negocios, y particularmente de mujeres y de minorías sociales, así como de aquellos con poco acceso a fondos empresariales. Ya está hecho. ¿Queremos dar cuidados sanitarios para todos de una manera plausible y efectiva? Ya está hecho. ¿Queremos eliminar el hambre y la miseria como experiencias humanas, sin importar la capacidad de la gente para pagarlo? Ya está hecho. Realmente, ¿cuál es el desafío? ¿Curar las enfermedades más devastadoras de las que somos conscientes? Hecho. ¿Gobernarnos a nosotros mismos de manera que tengamos una alta calidad de vida, iguales oportunidades, y máxima libertad de expresión para todos? La humanidad ya ha conseguido eso. Reducir el crimen reformando guetos, transformando el mismo terreno donde crece el comportamiento criminal, creando nuevas esperanzas y oportunidades reales para las vidas de quienes podrían cometer los crímenes. La humanidad ya lo ha hecho. Sabemos cómo hacerlo. Pregunto por tercera vez, ¿cuál es el desafío que creemos no poder afrontar, el problema que creemos irresoluble?
Incrementar la tolerancia y reducir el conflicto entre la gente de diferentes culturas, razas, creencias e historias? La humanidad ya lo ha hecho. Sabemos cómo hacer eso. Afrontar nuestra disfunción sexual definitivamente, y crear una sexualidad sana y sagrada a ser celebrada y disfrutada por todos los seres humanos? La humanidad ya lo ha hecho. Sabemos cómo hacer eso. Acabar con prejuicios y discriminaciones bajo todas sus formas, en el empleo y en la residencia, en todas las áreas humanas de interacción? La humanidad ya lo ha hecho. Sabemos cómo hacer eso. La lista de nuestros problemas no tiene fin, y la de soluciones que hemos encontrado es igualmente larga. El problema no es que hayamos fracasado en encontrar soluciones, el problema es que fracasamos en compartirlas, y en un asombroso número de ejemplos ni siquiera las conocemos. En el cuerpo humano, una mano no sabe lo que la otra está haciendo. O peor aún, si conocemos la solución, pero creemos, con la más débil de las razones, que no podemos llevarla a cabo. ¿Y qué razón damos? Que no podemos financiarla. Así es nuestro modelo económico en la mayor parte de lugares de esta tierra, que dice que, a menos que haya beneficios, no podemos darnos a nosotros mismos los suficientes recursos como para poder resolver nuestros problemas más difíciles. Así pues, ha sucedido, hasta ahora, que la gente muere innecesariamente por todo el planeta porque no pueden conseguir ciertas medicinas, ya que los precios que piden las compañías farmacéuticas colocan esos medicamentos fuera del alcance de los golpeados por la pobreza. Esas mismas compañías trabajan duramente para prohibir que los medicamentos genéricos, que contienen las mismas fórmulas que los de marca, entren en los mercados locales, asegurándose así que sus productos sean las únicas curas disponibles. Solo tras verse avergonzadas y reconocerlo, algunas de esas compañías finalmente comienzan a buscar maneras de trabajar con la gente y los gobiernos de las zonas económicamente deprimidas del mundo, para hacer disponibles algunas drogas. Todavía ocurre que en nuestro mundo el acceso a todas las maravillas y milagros de la medicina moderna es sobre todo asunto de dinero, de cuánto tiene uno para gastarse en cosas como la calidad de vida y la supervivencia. Esta necesidad de que haya beneficios para poder ayudar y conseguir una disponibilidad de los recursos, es una de las primeras cosas que cambiará cuando abracéis al Dios del mañana y a la nueva espiritualidad, porque veréis que ese requisito no es algo que ayude a la vida o que la sostenga, sino que es autodestructivo. Esta es una discusión completamente diferente. Sí, y ahora me gustaría escuchar más sobre esa idea de soluciones compartidas. Bien, me parece que solo cuando consideremos los problemas de los demás como nuestros problemas, y los desafíos de otro como los nuestros. Una ética que es precisamente lo que producirá la nueva espiritualidad. Veremos el beneficio de establecer, en cada país de la Tierra, una oficina nacional de soluciones compartidas, así como una oficina global. Es curioso que no lo hayamos hecho antes. Esas oficinas podrían estar enlazadas informáticamente, por supuesto, y podrían ofrecer en tiempo real la información de lo que está funcionando en todas y cada una de las localizaciones de la Tierra, de modo que la humanidad pudiera afrontar, finalmente, de modo colectivo, sus problemas más acuciantes y sus desafíos más desalentadores. Podría registrar experimentos, observar iniciativas audaces, y divulgar inmediatamente las noticias de cualquier iniciativa, fracasada o exitosa, que pudiera ser susceptible de producir soluciones mediante la innovación. Un modo tal de compartir los datos podría acortar por 10 la curva de aprendizaje de nuestras sociedades y comunidades, de nuestras disciplinas e instituciones, o de nuestros grupos de abogados, organizaciones de ayuda o agencias de gobierno, a la hora de tratar de crear una mejor vida para todos. Y quiero decir para todos, y no solo para los millonarios o los situados en lugares privilegiados. Esas ideas no son mías, sino que proceden de gente como Duane Elgin, Hazel Henderson, Jan Houston, Barbara Marx Hubbard, Eleanor Lecain, Jack Reed y muchos otros. Igual que los departamentos de guerra y defensa por todo el mundo tienen ahora mapas de todos los puntos problemáticos y de las zonas de peligro y conflicto, así, la Oficina de Soluciones Compartidas podría rastrear proyectos y programas, e identificar zonas de soluciones donde alguna persona u organización haya llegado a alguna innovación realmente importante que podría ser exportada a cualquier lado, para poder usarse con gran efectividad. Y así como los militares tienen sus mapas tamaño pared y sus imágenes computerizadas que dicen exactamente dónde se da la agitación real o potencial, el Departamento de Paz también podría tener recursos igual de sofisticados, apuntando a lugares donde existe una tranquilidad real o potencial, con información de por qué y de cómo ha sido conseguida. La idea de una Cámara de Paz fue introducida en primer lugar por Barbara Marx Hubbard en la Convención Democrática Nacional en los Estados Unidos en 1984. Ella sugirió que necesitamos una función social nueva que debería poder escanear, rastrear, conectar y comunicar lo que ya está funcionando en los Estados Unidos y en el mundo. Ahora,
La Fundación de Bárbara para la Evolución Consciente ha creado su propia versión de este sistema de rastreo, llamado Centro de Sinergia, a través de un sofisticado sitio de Internet. Ival.org, según me dijo Bárbara, ese sitio es el primer esfuerzo para ofrecer una matriz extensa de identificación y conexión de soluciones e innovaciones en todo tipo de campo humano, y es contemplado como un giro de todo el sistema hacia el siguiente estado de la sociedad. Todavía es un embrión, desde luego. Esas ideas son maravillosas e imaginativas, por parte de una gente maravillosa e imaginativa. Y es cierto que serán planteadas muchas más propuestas, por mucha más gente, a medida que la nueva espiritualidad es abrazada en vuestra cultura. Y sí, esto cambiará para siempre la política. Está llegando el día en que la humanidad ya no aprobará o tolerará los mecanismos políticos, las maniobras, las maquinaciones y las manipulaciones de hoy en día. Continúa en la quinta parte.